Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Neuropsicología de las Funciones Ejecutivas. En la semana 3, vamos a ver cuáles son las alteraciones cognitivas que presentan las personas que tienen lesiones en los lóbulos frontales y cuáles son los principales síndromes prefrontales. ¿Qué vas a aprender? El efecto de las lesiones en la corteza prefrontal, en las emociones, la motivación, la teoría de la mente y la conducta social, la atención, la memoria, la flexibilidad de la inhibición, la planeación, la solución de problemas, el pensamiento y el automonitoreo. Posteriormente vamos a ver las características de cada uno de los síndromes prefrontales. Como ya habíamos platicado la semana pasada, la corteza prefrontal está relacionada con las funciones de orden superior. En realidad, está implicada en la conducta inteligente, es decir, en nuestra habilidad para decidir y seguir metas ante los obstáculos. Habíamos platicado de que esto era posible porque la corteza prefrontal recibe información altamente procesada del mundo externo, de las experiencias pasadas y de los estados internos, emocional, motivacional y fisiológicos. Sabemos que la corteza prefrontal es capaz de integrar esta información y formar un esquema para regular globalmente la conducta. Habíamos mencionado cómo la corteza prefrontal recibe información detallada del mundo externo a través de las áreas sensoriales primarias y secundarias. También recibe información de la memoria a largo plazo a través de las conexiones que tiene con el hipocampo, recibe información del estado fisiológico, emocional y motivación del organismo a través de las conexiones que mantiene con la amígdala y el hipotálamo. También las diversas regiones de la corteza prefrontal están interconectadas entre sí, ya sea de manera directa o a través del núcleo medio dorsal del tálamo. Ahora bien, la corteza prefrontal manda información hacia las áreas sensoriales primarias y secundarias para intervenir en los procesos de atención. Manda información a la corteza premotora y motora suplementaria, participando en el control motor. Manda información a los ganglios basales, al caudado, al putamen, también a los colículos superiores para regular e iniciar el movimiento, y manda información al hipotálamo y la amígdala para regular la conducta emocional y las funciones autónoma y endocrina. Platicamos también que la corteza prefrontal se divide en 3 regiones: la región lateral, la orbital y la medial cingulada. Pero ¿cómo inició a nivel histórico el interés por los efectos de las lesiones en la corteza prefrontal? Tal vez el caso más célebre es el de Phineas Gage. Para conocer con mayor exactitud este caso, les recomiendo que vean el video que les sugiero, pero les voy a platicar rápidamente el caso. Phineas Gage era un capataz que trabajaba en la construcción de ferrocarriles, tuvo un accidente severo y una barra le atravesó la corteza prefrontal, entrando por el pómulo izquierdo y destrozando la corteza orbital. Una de las cosas que llamó la atención del médico que lo trató, que se llamaba Harlow, es que Phineas Gage cambió completamente su forma de comportarse. Antes de la lesión era una persona muy responsable, muy deferente con los demás, muy tranquilo, y después se volvió una persona muy grosera. Tenía una conducta social inadaptada, poca deferencia hacia los demás, era muy desinhibido en su forma de actuar y comportarse, era impaciente y se la pasaba generando planes en el futuro que no llevaba a cabo. Hoy sabemos, gracias a estudios que se han hecho tratando de reconstruir la lesión de Phineas Gage, que la barra le destrozó la corteza prefrontal orbital. Pero platiquemos un poquito de historia y veamos cómo fue que la comunidad científica
empezó a surgir este interés por estudiar el efecto de las lesiones en la corteza prefrontal. Tal vez el caso más célebre que hay es el caso de Phineas Gage. Si quieren conocer exactamente cómo fue la historia, pueden consultar el video que les he anexado en la guía de aprendizaje, pero a grandes rasgos se los voy a describir. Phineas Gage era un capataz, trabajaba en Estados Unidos en la construcción de ferrocarriles y él estaba poniendo una vía cuando de repente hubo una explosión y una barra como esta que ven ustedes en la imagen le entró por el pómulo izquierdo y le salió por la parte superior del cráneo. Por más extraño que nos parezca, Phineas Gage pudo recuperarse de la lesión, incluso de la terrible infección que le provocó esto, y pudo ser estudiado por varios médicos, entre ellos Harlow, ¿no? Algo que llamó mucho la atención de los investigadores es que Phineas Gage podía hablar y podía moverse. En aquella época no había pasado mucho tiempo desde que Broca había descubierto que la lesión de una región particular de la corteza frontal del hemisferio izquierdo producía una fascia motora, la cual se caracterizaba por un lenguaje agramatical y poco fluido. Phineas Gage podía hablar, por el contrario, podía moverse, no había tenido problemas en la motricidad, pero tenía una característica muy particular, había cambiado radicalmente su conducta, de ser una persona muy responsable, muy querida por sus compañeros, se volvió una persona irrespetuosa, grosera, incapaz de mantener un trabajo estable. Su conducta social se volvió inapropiada, tenía poca deferencia hacia los demás, era desinhibido, impaciente, y se la pasaba creando planes en el futuro, planes que nunca llevaba a cabo. Después de haber trabajado en los ferrocarriles, Phineas Gage fue despedido, no porque hubiera perdido la capacidad o hubiera olvidado cómo realizar su trabajo, sino por lo irresponsable y lo grosero que se había vuelto. Phineas Gage terminó sus días en un circo mostrando sus heridas y terminó muriendo de una epilepsia agravada. Después del caso de Phineas Gage hubo otro fenómeno histórico que atrajo mucho la atención hacia el efecto que pueden tener las lesiones frontales, y es la práctica de la lobotomía o la leucotomía como una manera de poder aliviar los síntomas agresivos de ciertos pacientes psiquiátricos. Ya se había reportado que si a monos que eran naturalmente muy agresivos se les removía la corteza prefrontal, estos monos se volvían mansos. Entonces, en 1935, el neurólogo Moniz y el neurocirujano Lima practicaron las primeras lobotomías a 20 pacientes con esquizofrenia. Estos pacientes eran muy agresivos y lo que se buscaba era calmarlos. En este tipo de cirugía lo que se hacía era remover parte del lóbulo frontal, principalmente la corteza prefrontal, obviamente para no dañar ni la parte motriz ni dañar el lenguaje. Posteriormente, Friedman y Watts introdujeron la técnica en Estados Unidos, pero la simplificaron realizándola de forma transorbital. ¿En qué consiste esto? Se introducía una herramienta punzante, como la que ustedes pueden ver en esta imagen, por la órbita del ojo para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro. Entonces se metía esta especie de estilete, se hacía un movimiento de izquierda a derecha y se buscaba desconectar el lóbulo frontal de el resto del cerebro. A esta técnica se le llamó leucotomía, que significa cortar la materia blanca. En esta imagen que les estoy mostrando aquí podemos ver justamente a Friedman realizando esta intervención quirúrgica frente a varios espectadores. Hay que pensar que
aunque nos suene muy drástica esta intervención, en esta época no había muchas alternativas farmacológicas para tratar a los pacientes psiquiátricos. Esta práctica se dejó de utilizar porque los investigadores se dieron cuenta que los pacientes desarrollaban una serie de síntomas emocionales, conductuales y cognitivos que eran muy adversos. Sin embargo, tan solo en Estados Unidos, en la década de los 50, 20,000 pacientes fueron sometidos a esta intervención quirúrgica. Si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de ver la película de Atrapados sin salida, pueden ustedes ver a un paciente que le practicaron esta intervención. Obviamente, después de que se dejó la práctica de la lobotomía y la leucotomía para tratar pacientes psiquiátricos, se siguió estudiando el impacto que tienen las lesiones en los lóbulos frontales. Pero esto se hizo en pacientes que habían tenido problemas traumáticos o accidentes vasculares cerebrales o tumores o enfermedades de este estilo. Una de las personas más célebres en el estudio, no solamente del efecto de las lesiones frontales, sino del papel de la corteza cerebral en todas las funciones cognitivas, es Alexander Luria, neuropsicólogo ruso. Él tuvo la oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial de estudiar pacientes, soldados principalmente, que estuvieron en la guerra y que tuvieron lesiones corticales en diversas regiones del cerebro, y pudo establecer cuál era la participación de estas regiones con ciertos procesos cognitivos. Luria se dio cuenta que los pacientes que estaban lesionados en la corteza prefrontal tenían problemas para realizar funciones cognitivas de orden superior y para poder autorregular su comportamiento. Bueno, pues ahora sí vamos a adentrarnos en cuáles son las consecuencias de las lesiones en la corteza prefrontal. Primeramente vamos a hablar de las consecuencias en las emociones. Cuando hablamos de las emociones, tenemos dos familias de síntomas, los positivos y los negativos. Ojo, cuando estoy hablando de positivo o negativo, no me refiero a que sea bueno o malo, o placentero o displacentero, sino que me refiero a términos algebraicos, a que aparecen cosas o que bajan o desaparecen cosas. Así que los síntomas negativos se van a referir a un aplanamiento o disminución de las emociones. Es decir, va a haber apatía, menor excitación y letargo, falta de espontaneidad, movimiento disminuido, habla, expresión facial y motilidad, un afecto aplanado, y normalmente estos síntomas se dan por lesiones en la región lateral o medial de la corteza prefrontal. Algunos autores han hablado de una pseudodepresión que se presenta principalmente cuando estas lesiones se dan en la corteza prefrontal izquierda. Por el contrario, los síntomas positivos se caracterizan por euforia, por una elevación anormal del humor, desinhibición e irritabilidad. También los pacientes suelen tener un humor infantil repleto de connotaciones sexuales y la habilidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden pasar de la euforia al enojo. Este tipo de síntomas positivos se da principalmente ante lesiones de la región prefrontal orbital. En la motivación vamos a ver algo parecido, un cuadro en el cual tenemos una baja motivación y un cuadro en el que vamos a ver a las personas muy movidas. Entonces, en el primer cuadro puede haber hipoquinesia. ¿Qué significa esto? Una disminución del movimiento espontáneo que puede llegar a mutismo akinético. ¿Qué es esto? Que la persona no se mueve y no habla, no porque no pueda, porque no quiere. Normalmente, esto se da por lesiones extensas en la corteza prefrontal dorsolateral. También puede haber una pérdida de iniciativa y perseveraciones conductuales, de conductas que no son apropiadas para ese momento, ¿no? El cuadro contrario es la desinhibición conductual, que ya habíamos platicado que se presenta en los pacientes con
lesiones en la corteza prefrontal orbital. Hay algo muy interesante que quisiera comentarles a este respecto y es la teoría del marcador somático de Damasio. Damasio considera que las emociones son importantísimas para la toma de decisiones racionales. Suena un poquito paradójico, ¿no? Pues bueno, él cree que las personas que tienen problemas en el reconocimiento de sus propias emociones o de las emociones de los demás no pueden tomar buenas decisiones. Entonces, él estudió pacientes con lesiones en la corteza prefrontal orbital y se dio cuenta que estos no podían procesar señales emocionales de peligro, ya sean conscientes o inconscientes, y por lo tanto perseveraban en realizar decisiones erróneas. Para esto, el grupo de Damasio desarrolló una prueba de la cual ya les hablé en la primera semana, que es el Iowa Gambling Test. Recuerden que en esta prueba tenemos 4 mazos de cartas, 2 me dan grandes ganancias económicas y 2 me dan ganancias moderadas. Pero las que me dan grandes ganancias también a la larga me van a hacer perder mucho dinero, mientras que los otros 2 mazos me dan poquito, pero me quitan poquito, total es que a la larga salgo ganando, ¿ok? Damasio se dio cuenta que los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal no tenían respuestas de ansiedad medidas a través de la respuesta galvánica de la piel cuando estaban perdiendo dinero jugando con los mazos A y B. ¿Qué significaba esto? Que los pacientes no se sentían mal por estar pidiendo dinero y esta inconsciencia de sus sensaciones, de sus sensaciones emocionales negativas, hacían que no cesara la conducta errónea. Damasio considera que la corteza prefrontal es un vínculo entre la razón y entre la emoción. Sabemos que la corteza prefrontal orbital tiene conexiones estrechas y recíprocas con la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. En consecuencia con esto, pues los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal van a tener problemas en la teoría de la mente y la empatía. ¿Qué es la teoría de la mente? Es la capacidad para inferir los sentimientos, los motivos, las opiniones y las emociones de los otros con base en sus expresiones o el contexto. Como podemos ver, la teoría de la mente tiene una parte meramente cognitiva, que es tratar de entender lo que piensa el otro, y tiene una parte afectiva, que es entender las emociones del otro. Para poder entender lo que es la teoría de la mente, veamos este ejemplo. Mateo se compra un helado y va y lo deja en la mesa. Luego sale de su casa y se va a jugar al parque. La mamá de Mateo encuentra el helado y lo mete al congelador para que no se derrita. Mateo vuelve a la casa y quiere su helado. ¿Dónde va Mateo a buscar su helado? Bueno, pues ustedes saben que aunque la mamá de Mateo lo metió en el refrigerador, él lo va a buscar en la mesa porque ahí lo dejó. Esto es la teoría de la mente. Es esta capacidad de podernos hacer una teoría de lo que está pensando la otra persona. La empatía, por su parte, es esta capacidad que tenemos para poder resonar emocionalmente con el otro. La empatía es esta capacidad de resonar emocionalmente con el otro. Y esto es literal. Cuando nosotros vemos a una persona sufrir, se activan las áreas de nuestro cerebro que se activan cuando nosotros mismos sufrimos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen lesiones en la corteza prefrontal, particularmente en la orbital? Pues tienen incapaz para reconocer las expresiones faciales y prosódicas de las personas. Con prosódico me refiero a el tono emocional con el que hablamos. Ahora, puede haber una disociación. Las lesiones frontales extensas dañan tanto la teoría de la mente como la empatía. Pero las lesiones en la corteza prefrontal orbital medial solamente dañan la empatía. Existen algunos trastornos
que conllevan deficiencias en esta capacidad para hacernos una idea, una teoría de lo que siente o piensa la otra persona. Uno de estos trastornos es el síndrome de Asperger. Las personas con esta enfermedad tienen incapacidad para reaccionar a las expresiones afectivas de otras personas y tienen deficiencias en la teoría de la mente. Esta enfermedad se debe a una desregulación genética del circuito que conecta a la corteza orbitofrontal con el sistema límbico. Las lesiones de la corteza prefrontal, especialmente el orbital, también se asocian con cambios conductuales, particularmente con desinhibición de las pulsiones, como ya platicamos, puede haber una hipersexualidad, pero también conductas como comer en exceso. Puede haber agresividad y debilitamiento de las restricciones morales semejantes a la sociopatía. Seguramente ustedes se han de estar preguntando si los sociópatas tienen una afectación en la corteza prefrontal orbital. Pues bueno, los hallazgos en neurociencias han confirmado esta hipótesis. Se ha visto que los sociópatas muestran una reducción del volumen de la sustancia gris de la corteza prefrontal orbital sin haber presentado una lesión. Ahora comencemos a ver las alteraciones cognitivas que tienen las personas con lesiones en la corteza prefrontal. Primeramente vayamos con la atención. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal lateral, como ya comentamos, van a tener este aletargamiento. Entonces, esto les va a provocar un menor alertamiento y conciencia del mundo que les rodea. Hay una pérdida del interés en el exterior y, por tanto, un bajo arousal o activación. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal en cualquiera de las áreas tienen problemas para mantener la concentración en cualquier acción o movimiento. También van a tener muchos problemas en la atención espacial. ¿A qué me refiero con la atención espacial? Me refiero a poder escanear imágenes visuales. Veamos este ejemplo. Se le pide al paciente que en este fondo lleno de figuras encuentre la figura que está en el cuadrito. Los pacientes que tienen lesiones en el área frontal de los ojos, que es el área de Brodmann número 8, van a tener problemas para poder escanear voluntariamente una imagen visual y así poder encontrar este círculo rosa. Los pacientes frontales pueden tener también una negligencia del lado contralateral de la lesión. Esto significa que los pacientes no van a poner atención a un lado del campo visual. La negligencia contralateral es algo que suele acompañarse de lesiones en la corteza parietal, pero como ya mencioné, también se puede encontrar en casos de pacientes con lesiones prefrontales. Algunos pacientes también pierden la capacidad de percibir las relaciones espaciales entre ellos mismos y el medio ambiente. También muestran deficiencias en tareas que requieren guiar tus acciones por información espacial. Se ha visto que particularmente los pacientes con lesiones del lado izquierdo tienen mayor dificultad ante instrucciones verbales, por ejemplo, tráeme el libro que está en el buró izquierdo. También se ha visto que aquellos pacientes con lesiones en el lado frontal derecho tienen problemas para seguir información visual, por ejemplo, en un mapa. También los pacientes tienen dificultad para ajustar en un cuarto oscuro una barra luminosa en posición vertical cuando sus cuerpos están inclinados. Veamos esta tarea. Aquí está una persona en un cuarto oscuro en una posición inclinada y se le presenta en una pantalla esta línea. El paciente puede manipular una perilla para orientar la barra a la misma posición en la que se encuentra su cuerpo.
Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal no pueden ajustar la posición de su cuerpo en el espacio con la posición de la imagen que están viendo en la pantalla. Las lesiones frontales también producen fallas en el control inhibitorio, en los dos tipos que habíamos visto, en el control de interferencia y en la inhibición de la conducta. Como sabemos, el control de interferencia es esta capacidad de poder resistir a la interferencia de estímulos sensoriales o pensamientos que deberían ser suprimidos o ignorados. La falla de los pacientes prefrontales en poder controlar la interferencia da lugar a confabulaciones. Las confabulaciones es que los pacientes incorporen a sus recuerdos elementos que no existieron. Es decir, que los pacientes digan que pasaron cosas en su vida que realmente no pasaron. Los pacientes prefrontales también tienen problemas para inhibir conductas que son indeseadas. Y no solamente para inhibirlas, sino que también pueden perseverar y repetirlas una y otra vez. Las fallas en el control inhibitorio se van a observar principalmente en los pacientes que tienen lesiones en la corteza prefrontal orbital. También puede haber fallas en la flexibilidad, que es esta capacidad para cambiar de forma flexible una estrategia o conducta, y nuevamente esto puede dar lugares a perseveraciones. Ya hemos platicado en la primera semana cómo una de las pruebas que se utiliza para evaluar la flexibilidad cognitiva es la prueba de cartas de Wisconsin. Otra prueba para evaluar la flexibilidad es el Trial Making Test. Aquí les muestro un ejemplo. Normalmente hay dos versiones. Una versión en la cual se presentan bolitas que tienen números en el interior y se le pide al paciente que los conecten en la forma en que aparece en la imagen. En la forma B tenemos también bolitas, pero que tienen números y tienen letras, y el paciente que tiene que ir alternando entre los números y las letras. Así, uno se conecta con la A, después la A con el 2, 2 con B, B con 3, 3 con C, etc. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal lateral tienen problemas graves en la memoria de trabajos, y esto es evidente en tareas como la retención de dígitos y los cubos de Corsi, de los cuales ya hemos hablado. Pero también puede haber fallas en otras tareas de memoria. Estas fallas pueden verse tanto en tareas de reconocimiento como en tareas que involucran la vocación libre. Y es que si los pacientes tienen problemas para atender, pues obviamente van a tener problemas para retener la información. Los pacientes tienen problemas para organizar la información, lo cual también puede dar problemas a la hora de recuperarla. Tienen dificultades para extraer la información de una serie de eventos en curso, por ejemplo, en las tareas de pares asociados. Tienen dificultades para organizar en orden cronológico los acontecimientos a la hora de recordarlos. Tienen amnesia de referencia, pueden presentar confabulaciones debido a la incapacidad de inhibir, como ya mencionamos, los recuerdos falsos. Comentamos que esto era propio de las lesiones en la corteza prefrontal orbital. Y otra cosa muy característica es que tienen fallas en la metamemoria, es decir, en la capacidad para evaluar la memoria de ellos mismos, es decir, si su memoria es buena o mala, y poder encontrar estrategias que puedan favorecer el recuerdo. Veamos aquí un ejemplo de memoria temporal. Aquí tenemos una serie de acontecimientos que involucran eventos autobiográficos y eventos históricos. Le pedimos a la persona que los ordene en orden cronológico. Aquí tenemos el primer evento, tu ingreso a la universidad, las primeras elecciones en las que perdió el PRI la presidencia, la muerte de Lady Di, la guerra del Golfo Pérsico, el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, el nombramiento del Papa Francisco y el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. Si el paciente tuviera unos 48 años como yo, probablemente
el primer acontecimiento que hubiera vivido sería el ingreso a la universidad. Entonces, este tendría que ponerlo en primer lugar. El segundo evento sería la Guerra del Golfo Pérsico. El tercero, la muerte de Lady Diana. El cuarto, el escándalo de Bill Clinton. El quinto, las primeras elecciones en las que perdió el PRI la presidencia. El sexto, el derrumbe de las Torres Gemelas. Y por último, el nombramiento del Papa Francisco. A mi edad me cuesta un poquito de trabajo establecer el orden temporal de estos acontecimientos, pero puedo hacerlo. Un paciente con lesiones en la corteza prefrontal no podría realizarlo, aunque recordara estos eventos de manera independiente. Hola de nuevo. Las lesiones en la corteza prefrontal se asocian con problemas en la planeación, es decir, un deterioro en la habilidad para formular y llevar a cabo planes, identificar metas y submetas y la motivación para alcanzarlas. Formular planes para alcanzar estas metas, integrar temporalmente los planes en una secuencia, retener estos planes en la memoria, lo que conocemos como memoria del futuro o memoria prospectiva, implementar los planes, corregir los planes si es necesario. Generalmente, la afectación de la planeación se produce por lesiones en la corteza prefrontal lateral. La planeación se puede evaluar neuropsicológicamente con algunas tareas, como la Torre de Londres. Veámosla a continuación. En la Torre de Londres tenemos una tabla que tiene 3 postes de diferentes tamaños. Uno en el que le caben 3 bolitas, uno en el que le caben 2 y otro en el que le cabe nada más una. Se le da esta tablita al paciente y se le muestra otro y se le dice, tienes que dejar tu tablero en esta posición, con el menor número de movimientos posibles. El paciente tiene que mover mentalmente las bolitas para poder alcanzar la meta. Veamos cómo podría ser un paciente para resolver este rompecabezas. Veamos. Primeramente pasa la bolita roja para acá, la verde al tercer poste, luego la amarilla la pone sobre la roja y finalmente la bolita verde la manda al primer poste. Otra manera de evaluar la planeación es a través de laberintos. Además de la planeación, los pacientes con lesiones prefrontales tienen problemas para integrar temporalmente sus comportamientos. ¿A qué me refiero con esto? A una incapacidad para organizar temporalmente los elementos perceptuales o motores para llevar a cabo cualquier conducta dirigida a metas, como el lenguaje, como la organización de un viaje, la organización de nuestra agenda, en la vida diaria, etc. Para integrar temporalmente los comportamientos requerimos de aspectos prospectivos como la planeación y retrospectivos que tienen que ver con la memoria de trabajo. La deficiencia en la integración temporal del comportamiento es un rasgo característico de los trastornos disejecutivos. Esta integración requiere primero de la atención selectiva a los aspectos importantes del ambiente. Segundo, la inhibición de interferencias externas e internas. Y tercero, retener los problemas en la memoria de trabajo y de largo plazo. Entonces, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal? Los pacientes sí pueden realizar actividades rutinarias, aquello que están muy acostumbrados a hacer y que lo han automatizado. ¿Pero qué no pueden hacer? No pueden enfrentarse a situaciones novedosas, donde requieran organizar nuevas estrategias y patrones de conducta e implementarlos por largos periodos de tiempo. Los pacientes con lesiones prefrontales son dominados por el presente y por los impulsos y las estrategias inmediatas y automáticas.
Veamos un ejemplo cotidiano de cómo es esta organización temporal del comportamiento. Vamos a pensar que es la 1 de la tarde y tenemos que acordarnos de realizar un montón de cosas. Recoger a nuestro bebé en la guardería, pagar el teléfono, comprar las tortillas, apagar la olla express, pagar la luz antes de que la corten, sacar a pasear a nuestro perro, acomodar la ropa en el closet y trapear. No solamente debemos de mantener en la memoria todas estas tareas, sino que debemos de priorizarlas de acuerdo a su relevancia. De acuerdo a la priorización, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, apagar la olla express porque si no nos va a explotar. Segundo, tenemos que recoger al bebé de la guardería. Tercero, tenemos que pagar la luz antes de que la corten. Cuarto, pagamos el teléfono. 5, compramos las tortillas. 6, sacamos al perro. Trapeamos después de que sacamos al perro porque el perro llegó con las patas sucias y nos ensució el piso. Y por último, acomodamos el closet. Vean, estas son tareas cotidianas. Y no solamente en la vida cotidiana tenemos que acordarnos de hacerlas, tenemos que hacerlas en un orden determinado. La priorización y acomodación temporal de estas tareas es labor de la corteza prefrontal. La toma de decisiones es otro aspecto en la cual los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tienen bastantes deficiencias. En la vida cotidiana tenemos que decidir entre varias opciones para tener ganancias que pueden ser financieras, afectivas, obtener aprobación social, satisfacer nuestras necesidades. Sobre todo, esto es más evidente cuando estamos en escenarios. Cuando tomamos una decisión, debemos de ser capaces de poder modular nuestra respuesta de acuerdo a la retroalimentación de los resultados que estamos obteniendo. Es decir, tomando otra vez el ejemplo de la prueba de apuestas de Iowa. Si nosotros estamos jugando con los mazos A y B y nos damos cuenta que estamos perdiendo, el darnos cuenta de esto va a hacer que cese este comportamiento y que juguemos con los mazos C y D. Si empezamos a jugar con los mazos C y D y vemos que vamos perdiendo menos dinero, entonces vamos a continuar con esta estrategia conductual que es exitosa. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal es muy común que divaguen y abandonen conductas que hubieran sido exitosas si se hubieran mantenido. Ahora bien, cuando estamos realizando una actividad, es normal que a veces nos equivocamos y nos damos cuenta que, como dicen vulgarmente, estamos metiendo la pata. Nos damos cuenta de nuestro error, cambiamos la estrategia y vamos hacia adelante. Como ya he mencionado en varias ocasiones, los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal pueden equivocarse y siguen perseverando y perseverando y perseverando en este comportamiento. Es como si los pacientes fueran ciegos a las contingencias del medio ambiente. Cuando hablamos de las regiones de la corteza prefrontal, observamos que cuando los pacientes tienen lesiones en la región lateral, normalmente van a tener problemas para tomar decisiones que involucran aspectos cognitivos, por ejemplo, en la tarea de cartas de Wisconsin. Pero cuando la lesión involucra a la corteza orbital, van a tener problemas para tomar decisiones cuando están implicadas los aspectos emocionales. Bueno, ahora vamos a ver esto en vivo. Aquí tenemos la prueba de cartas de Wisconsin y la prueba de cartas de Iowa. Estas tareas tienen algunas similitudes. Para empezar, ambas se juegan con cartas. Recordemos que en la prueba de cartas de Wisconsin, el paciente tiene que encontrar un criterio de clasificación que puede ser por color, por forma o por número. Una vez que encuentra este criterio de clasificación, tiene que mantener durante un tiempo esta respuesta y después, cuando cambia el criterio de categorización, tiene que cambiarlo sin perseverar.
Hemos mencionado que los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tienden a presentar muchas perseveraciones. Por ejemplo, si el paciente ya descubrió que esta carta debe de categorizarse de acuerdo al color, las siguientes cartas va a seguir categorizándolas de esta manera, aunque el investigador le diga una y otra vez que la respuesta es errónea. Aquí tenemos nuevamente la prueba de apuesta de Iowa. Recuerden que tenemos 4 mazos de cartas. El A y B nos dan ganancias altas y C y D nos dan ganancias modestas, pero A y B tienen castigos altos y frecuentes, de tal suerte que si jugamos con los mazos C y D, a la larga tendremos que ganar. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal perseveran en jugar en los mazos A y B a pesar de que están perdiendo efectivamente una buena cantidad de dinero y que esta pérdida de dinero les debería de estar provocando emociones negativas. Por lo menos a mí me lo provocaría. Si yo estuviera jugando $2,100 en este momento y fuera perdiendo dinero, probablemente me sentiría muy ansiosa, ¿no? Y esa ansiedad se reflejaría en cambios en mi frecuencia cardíaca, en la respuesta galvánica de la piel, etcétera. Ya les comentaba en otra sección de esta semana que los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal orbital no muestran estos cambios autónomos al realizar esta tarea y estar perdiendo dinero. Otro aspecto afectado en las lesiones de la corteza prefrontal es el automonitoreo. Esto es la supervisión del desempeño de una acción en la realidad externa definida por el espacio, el tiempo o los sentidos, o bien una realidad interna definida por mi memoria. Es una función ejecutiva que mide los efectos de las acciones en el medio ambiente para hacer coincidir esos efectos con metas y expectativas y para corregir el comportamiento en caso de ser necesario. El automonitoreo se basa en la retroalimentación que recibe la corteza prefrontal de las áreas sensoriales y del sistema límbico. En este momento, cuando yo les estoy hablando en esta clase, yo me estoy dando cuenta si se me trabó la lengua, si dije una palabra por otra. Me doy cuenta si estoy diciendo y estoy comunicando la idea tal como planeé comunicárselo o decírselo, ¿ok? Esta facultad de estar evaluando mi desempeño conforme lo voy realizando es el automonitoreo. Entonces, los pacientes van a tener problemas para poder evaluar su conducta prospectiva. ¿Qué es esto? Pues bueno, es poder usar el conocimiento de ellos mismos y de su mundo para evaluar los efectos futuros de su conducta. O sea, en este momento en el que estamos viviendo la pandemia por el COVID-19, yo sé que si salgo a la calle sin cubrebocas, no guardo mi sana distancia, no me lavo las manos, etcétera, es muy probable que me contagie de COVID. Y este conocimiento va a evitar que efectivamente yo salga a la calle y cometa estas conductas imprudentes. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal podrían saber de este riesgo, pero de todas maneras salir a la calle y realizar este tipo de conductas imprudentes. Como les había platicado, es como si tuvieran una miopía hacia el futuro. Es muy común que los pacientes divagan fuera de la tarea, fracasan para mantener una estrategia a lo largo del tiempo. Otra de las cuestiones que les cuesta mucho trabajo es la estimación cognitiva. Calcular cuántas galletas hay en un frasco, calcular el costo de los objetos, por ejemplo, cuánto cuesta un pantalón, una casa o un coche,
Ajá. E incluso pueden ser incapaces de estimar qué tan buena o qué tan mala es su memoria e incluso qué tan incapacitante es su trastorno. Es muy común que los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, particularmente en la región orbital, tengan anosognosia. ¿Qué significa esto? Falta de conciencia de enfermedad. Por último, hay una discrepancia entre el conocimiento y su conducta. Un paciente con lesión en la corteza prefrontal puede entender que robar es malo, puede saberlo y puede saber cognitivamente que el robar tiene consecuencias, puede ir a la cárcel, pero aunque lo sepa, de todas maneras podría hacerlo. Finalmente, hay otros aspectos en este tipo de pacientes que están alterados. En el lenguaje, hablamos que la corteza. Finalmente, hay otros aspectos cognitivos que pueden estar alterados en los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal. Uno de ellos es el lenguaje. Habíamos platicado que la corteza prefrontal no está relacionada con la producción del lenguaje, pero su lesión sí va a producir una reducción del habla espontánea, de la fluidez verbal, una reducción también en el volumen, en el alcance de la expresión narrativa. Los pacientes van a producir frases cortas y gramaticalmente simples, y este tipo de problemas van a ser más comunes ante lesiones izquierdas. ¿Qué pasa con la inteligencia? Bueno, muchos de estos pacientes pueden tener un coeficiente intelectual normal. Sin embargo, cuando aplicamos una escala como la del WISE en adultos o la del WISC en niños, vamos a encontrar un pobre rendimiento en las tareas que conllevan memoria de trabajo, como son la tarea de aritmética y la retención de dígitos. Ahora bien, los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal van a tener una baja creatividad, una poca fluidez en generar nuevas ideas y poco pensamiento divergente. Por último, su pensamiento es concreto. ¿A qué me refiero con esto? A que no entienden refranes ni analogías abstractas. Por ejemplo, cuestiones como ¿en qué se parece una manzana a una pera? O entender el sentido de una frase como una golondrina no hace verano, también les es muy difícil categorizar. Bueno, y finalmente hemos llegado a los síndromes prefrontales. Podemos hablar de tres tipos de síndromes de acuerdo a la región prefrontal que se ve comprometida. El primer síndrome va a ser el dorsolateral, que se caracteriza por una disminución de la excitación general, de la atención tanto selectiva como excluyente, o también conocido como el control inhibitorio, apatía, pulsión disminuida, bajo estado de alerta y estado de ánimo deprimido. Vamos a tener deficiencias en la memoria de trabajo y en la integración temporal del comportamiento. Puede presentarse exclusión espacial y trastornos de fijación de la mirada. Ahora, por otra parte, tenemos el síndrome orbital, que se caracteriza por una desinhibición de las pulsiones, liberación de la conducta de los mecanismos reguladores normales, impulsividad, estado de ánimo elevado, parecido a la euforia, e hiperactividad. También hay una despreocupación por las convenciones sociales y ética y falta de preocupación acerca del impacto de la conducta sobre los otros. El caso de Phineas Gage era un ejemplo de un síndrome prefrontal orbital. Y por último tenemos el síndrome prefrontal medial, que se da por lesiones que incluyen al cíngulo anterior y donde va a haber deficiencias en la atención y en la motilidad, que puede ser tan grave que puede llevarnos a una hipoquinesia o aquinesia, dependiendo de la extensión de la lesión
e incluso a mutismo. A continuación les voy a mostrar algunas imágenes de resonancia magnética, tomografía axial computarizada o de cortes de tejido en donde se presentan lesiones en las diferentes áreas de la corteza prefrontal. Comencemos por las lesiones en la corteza prefrontal lateral. En la imagen A es resonancia magnética en un corte axial en T2 y que nos está mostrando un accidente cerebral agudo en la corteza prefrontal lateral izquierda. Aquí podemos ver este accidente vascular cerebral. Aquí en la figura B es una muestra, es tejido de un paciente, obviamente es una muestra post-mortem. Es un corte coronal de un paciente que sufrió un infarto en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿ok? Para darnos una idea, más o menos a la altura en donde se está generando este corte coronal con relación a esta imagen de resonancia magnética es más o menos aquí, ¿ok? En la imagen C es otra vez una resonancia magnética, pero ahora en T1, que muestra un glioblastoma infiltrante en la corteza frontal lateral derecha. Y aquí tenemos un corte axial post-mortem, esto es tejido cerebral, de un paciente que tuvo un glioblastoma infiltrante en el lóbulo frontal lateral derecho. Aquí está. ¿Ven esta masa que está aquí? Aquí está el glioma. Estas imágenes son interesantes. Son imágenes que pertenecieron a pacientes que sufrieron la leucotomía. Aquí podemos ver en A una imagen axial computarizada de un paciente que recibió la leucotomía por un trastorno psiquiátrico en 1950. La tomografía axial computarizada se obtuvo 30 años después de que se practicó la cirugía. Aquí está. Vean ustedes el tamaño de la lesión. Aquí en B tenemos una muestra post-mortem de un paciente que recibió una leucotomía frontal bilateral para un trastorno psiquiátrico también en la década de 1950. Recuerden ustedes que el daño masivo de la sustancia blanca subcortical de la leucotomía desconectaba múltiples regiones de la corteza prefrontal del resto del cerebro. Aquí tenemos otra serie de imágenes de lesiones en la corteza prefrontal orbital. En A hay una imagen de resonancia magnética axial en T2 de una contusión aguda en la corteza prefrontal orbital derecha, que la podemos ver aquí, que fue resultante de un traumatismo cráneoencefálico. Aquí el paciente se cayó por las escaleras. En B vemos la imagen de un espécimen post-mortem que mostró pérdida de tejido en la corteza prefrontal orbital derecha. Aquí está. Vean ustedes también cómo no solamente está afectada la corteza prefrontal orbital, sino también el bulbo olfatorio. En C tenemos una imagen de resonancia magnética axial que muestra un daño bilateral extenso en la corteza prefrontal orbital, aquí donde están las flechitas rojas. En D tenemos un corte coronal post-mortem de un paciente con una lesión cerebral traumática fatal debido a una extensa contusión en la corteza prefrontal orbital. En E tenemos la vista ventral de una muestra post-mortem que muestra la pérdida crónica bilateral de tejido de la corteza prefrontal orbital por un trauma. Es esto que vemos aquí. Y finalmente tenemos en F una muestra post-mortem de un meningioma del lado derecho. ¿Ven esta masa oscura que está aquí? Esto es el meningioma. Ahora veamos ejemplos de lesiones en la corteza prefrontal medial. En A
tenemos una imagen de resonancia magnética axial en T1 de un paciente con una lesión crónica del lóbulo frontal medial izquierdo debido a la resección de un glioma de bajo grado. Vean el orificio que está aquí. En B tenemos una muestra neuropatológica coronal de un infarto en la corteza prefrontal medial izquierda. En las imágenes anteriores les mostré casos en los cuales la corteza prefrontal lateral, orbital o medial estaba afectada, ya sea por lesiones, por accidentes vasculares, por resecciones o por tumores. Pero hay otro tipo de patologías que pueden provocar una afectación de la corteza prefrontal, como es la demencia frontotemporal. En este trastorno neurodegenerativo empieza a haber una muerte de las neuronas corticales que debuta en la corteza prefrontal. Entonces, quiero mostrarles estas imágenes porque tenemos aquí una resonancia magnética cerebral en dos pacientes con demencia frontotemporal. Entonces, lo que podemos observar es un ensanchamiento de los ventrículos. Véanlo aquí. Aquí en esta imagen es mucho más evidente. Vean el tamaño de los ventrículos que muestran estos pacientes. Bueno, y con esto hemos terminado nuestra tercera semana de curso. Ha sido un placer estar con ustedes. La tarea para esta semana va a ser que realicen la lectura del capítulo 3 del libro El error de Descartes de Antonio Damasio y que analicen el caso de Elliot de acuerdo a una guía que les van a proporcionar. Muchas gracias por su atención.